de una ley, y una ley no puede estar por encima de un tratado internacional, y un tratado internacional, ley o decreto no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado. ¿Estamos bien? Entonces, en su cuadernito, ¿no? Base legal de la prelación normativa, el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora bien, les había dicho que adicionalmente también me tengan que leer lo que disponía el artículo 5 de la ley 2492. ¿Y qué me dice el artículo 5? ¿Se ve en pantalla? Sí, licenciado. Ok. De igual manera que habíamos visto en la 410, el artículo 5 me habla de fuente, prelación normativa y derecho supletorio. Es decir, fuentes del derecho tributario, prelación normativa. Es decir, prelación normativa es igual que jerarquía normativa. ¿Y qué me dice el artículo 5, que es el Código Tributario? El mismo me indica de que con parágrafo 1 del artículo 5, con carácter limitativo, son fuente del derecho tributario con la siguiente prelación normativa. Es decir, es fuente del derecho tributario la siguiente jerarquía normativa. Y tal cual les decía anteriormente, prevalece en este acápite la Constitución Política del Estado. Fíjense, me está corroborando el Código Tributario lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales aprobados, refrendados ¿por quién? Por el Poder Legislativo. El presente Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidas en este código. Y a la par de lo que significaba la aplicabilidad de la ley 1340, que era el anterior código tributario, no tomaba en cuenta este acápite. Y en la 2492 se ha incorporado. También constituyen fuente del derecho tributario las ordenanzas municipales, tasas y patentes. Entonces, desde el contexto de vista de aplicación normativa municipal, se incorpora en la prelación normativa tributaria en la ley 2492 las ordenanzas municipales, tasas y patentes. Entonces, aquí, como verán ustedes, a diferencia de la 410 de la Constitución, un poquito que me detalla más desglosado el acápite de la jerarquía tributaria. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando que me entiendan y me comprendan? La base legal, antes de ver la estructura de la pirámide. ¿Cuál es la base legal para generar esa pirámide de Hans-Kelsen o Kernel? Pues la base legal en el ámbito tributario boliviano está dada por el parágrafo 1 de la 410 de la Constitución Política del Estado y por el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 2492. Fíjense esas dos normas que me respaldan lo que vamos a analizar lo siguiente.
Bien. ¿Se me ve en pantalla? ¿Se ve en Sí, pantalla? licenciado. Sí, licenciado, se Bien. puede. Fíjense las fuentes del derecho tributario. Creo que no se ve esta parte. No lo estoy viendo bien. Deme un minutito. No. Ahora sí. Mm. Numeral 4 colocan fuentes del derecho tributario. Ahora esto. Numeral 4, fuentes del derecho tributario. Ok, numeral 4, fuentes del derecho tributario. Y ahí escribe lo siguiente. De acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía normativa, entre paréntesis, prelación normativa. Y me van a copiar lo que vamos a analizar en su cuadernito. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Karen licenciado. Quispe está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, léeme lo que has escrito, Karen. Ya. Por el parágrafo 1 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía, que entre paréntesis la normación relativa. Ok. Ahora, lo que quiero que me analicen es lo que han escrito. ¿Está bien? No, licenciado. No, Nos licenciado. dice del artículo 1, Ah, bueno, dice del Parágrafo. parágrafo 1 del artículo 410, ¿y qué pero parágrafo sería es del el parágrafo 410? Parágrafo 2, 2. licenciado. Parágrafo Parágrafo 2. Ah, parágrafo 2. Ahí yo esperaba que ustedes no se legalicen. No es 1, es 2. Perdón, Entonces, ¿dan licenciado, cuenta? se me fue la señal. Perdón, lo siento. Está bien. Entonces me modifican el parágrafo del artículo 410. Es el 2, no es el 1. Ojo. Parágrafo 2 del 410. Parágrafo 1 del 5. 2492. Ok, ¿estamos bien? Sí, licenciado. Bien. licenciado. En su cuadernito por debajo, miren la primera gradita de la pirámide de Kernel. Esto lo ha desarrollado un autor en el cual hace hincapié cuál es la jerarquía. Fíjense, empiezo con la Constitución Política del Estado.
La Constitución Política del Estado es la norma madre, está por encima de cualquier norma. Procede en la siguiente clasificación: los convenios internacionales. Los convenios internacionales. ¿Esto qué quiere decir en materia tributaria? Que tenemos convenios internacionales con algunos países para efectos de aplicación tributaria. Para efectos de aplicación tributaria. Pero para la validez de esos convenios internacionales, tienen que estar refrendados, autorizados por el Poder Legislativo. ¿Estamos bien? Entonces, la segunda gradita dentro de la estructura son los convenios internacionales, refrendados, respaldados o autorizados por el Poder Legislativo. Ahora bien, le prosigue dentro de esta estructura los códigos. ¿Qué códigos tenemos vigentes en nuestro país? ¿Qué códigos? En contabilidad básica han debido oír mucho un código. Código de comercio, licenciado. Código de comercio. Decreto ley 13.479. ¿Se dan cuenta? Debajo de los convenios internacionales que podamos tener con algunos países, posteriormente vienen los códigos. Código de comercio. ¿Y qué código más conocen? Tributario, licenciado. Código tributario. ¿Sí? Como ejemplo, código de comercio, código tributario. Y posteriormente a la siguiente gradita vienen las leyes. Entonces, yo pregunto, ¿el código es una ley? Y la siguiente gradita también es una ley. Solamente que dentro de lo que significa la generación de la ley, la misma viene con un nombre y apellido, ¿no? Código de comercio, código tributario. ¿Qué leyes podría tomar en cuenta como ejemplo? La ley 843, la ley 1606, que me ha modificado e incorporado algunos conceptos en la ley 843, la ley 3446, que es el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense las graditas, la estructura, ¿sí? Una ley no puede estar por encima de un convenio, ni un convenio puede estar por encima de la Constitución. Entonces, tenemos que hacer hincapié a las disposiciones, tal como estamos leyendo, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado dispone que la prelación normativa, ¿dónde dice aquello? Parágrafo 2. ¿Y en qué partecita es la que me detalla las obligaciones tributarias? En la cuarta grada, la ley 843. La ley 843 es la que dispone las obligaciones tributarias en función del desarrollo de una actividad económica. ¿Me están copiando en su cuadernito esta pirámide? Que yo lo he hecho como graditas para que ustedes me entiendan. La siguiente gradita, decretos supremos. Los decretos supremos son los reglamentos de las leyes. ¿Estamos bien? Los decretos supremos es la reglamentación de una ley. Por eso que cuando leemos la ley 843 es de manera general. Es de manera general. ¿Qué norma profundiza y reglamenta la ley? El decreto supremo. ¿Qué ejemplos tendríamos como decretos supremos? Y ahí tienen por obligación tributaria. Para el IVA, decreto supremo 21.530. Para el RSIVA, decreto supremo 21.531. Para el IT, decreto supremo 21.532. Y lo que difiere es para el IUE, decreto supremo
24051, y así podemos dar, ¿no? Varios ejemplos de lo que en síntesis genera o expone la reglamentación de una ley. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ok. Ahora bien, debajo de esa gradita tenemos las resoluciones ministeriales, que si bien coadyuvan para efectos de poder aclarar, pero que muy rara vez es utilizada para la aplicación normativa tributaria. Tenemos las resoluciones normativas y administrativas emitidas por la Administración Tributaria. Fíjense, una resolución normativa de directorio o una resolución administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales no está por encima de lo que pueda emitir el Ministerio de Economía a través de una resolución ministerial, como ser la resolución normativa 103707 y la resolución administrativa 0541 del 99, para finalizar con lo que significa las ordenanzas municipales. Todo esto que hemos visto da lugar a que se debe dar cumplimiento de manera lineal, ¿sí? Eso no conlleva de que una resolución o un decreto esté por encima de una ley. Lo que quiero es que me comprendan que la jerarquía normativa es esta. Un decreto supremo no puede modificar, no puede alterar algo que está expuesto en la ley. Entonces, la prelación, de acuerdo a respaldo de la base legal, comprende esta jerarquía normativa aplicada al área tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Voluntaria o voluntario, a ver, que pueda expresarme la explicación de esta jerarquía normativa. ¿Nadie? Todos me han dicho que han entendido, pero nadie me quiere explicar. Licenciado, ¿yo le podría explicar? A ver, vamos a Ana Valencia. Licenciado, bueno, vamos a Anita, ¿me hablar. abres tu pantalla? Ya está, licenciado. Ya. Vamos a hablar sobre la pirámide de Kender. Esta pirámide empieza por la constitución Kernel, política del Estado. K-E-R-N-E-L. Kernel. Kerder. La pirámide comienza por la constitución política del Estado, ya que es la norma suprema, la norma madre, que es la norma madre, licenciado. Luego siguen los convenios internacionales. Estos convenios internacionales deben ser autorizados por el Poder Legislativo. Y seguidamente están los códigos. En aquí tenemos, por ejemplo, el Código Tributario y el Código de Comercio. Luego sigue las leyes, que serían la Ley 843 y la Ley 1606. Y después tenemos los decretos supremos. Estos decretos profundizan a las leyes. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, el IVA, que es el decreto supremo 21530, y el RC-IVA, que es el decreto supremo 21531. Asimismo, tenemos la resolución ministerial,
Y seguidamente de esto tenemos la resolución normativa y administrativa. Y un ejemplo de resolución administrativa sería la resolución administrativa 05004199. Y por último tenemos las ordenanzas municipales. Ok, Eso sería, licenciado. gracias. ¿Otro voluntario? ¿No hay? Ejercer coercitividad, ¿no es cierto? Ejercer coercitividad significa invitar a Belén Chalco, está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, explícame, me abres pantalla, Belén. Está bien, licenciado. A ver, ¿cómo me explicas esta pirámide? Bueno, voy a empezar por lo que nos dijo de las fuentes. Bueno, esto se da de acuerdo a lo que está dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, y también es complementada por el parágrafo primero del artículo quinto de la Ley 2492, que en la misma dispone la siguiente jerarquía normativa. Como primer punto tenemos a la Constitución Política. Ya dijimos que es la norma madre y que es la más importante. Seguidamente tenemos a los convenios internacionales. Como tercero tenemos a los códigos, y los ejemplos que puso son la ley 2492, la 020803. Después tenemos las leyes. La que usamos, por ejemplo, es la ley 843. Y después tenemos los decretos supremos. Los ejemplos son el IVA, que es el decreto supremo 2.1530, el RC-IVA 2.1531 y etcétera. Después tenemos las resoluciones ministeriales, las resoluciones normativas y administrativas, y como último tenemos las ordenanzas municipales. Ok, vamos bien. Voluntario, voluntario. Nada. Buen día, licenciado. ¿Yo podría? A ver, abrime tu pantalla, tú eres Julio Mamani, vamos. Sí. Bueno, respecto a las fuentes de derecho de trabajo, del derecho tributario, en la pirámide de Kernel, tenemos como norma suprema que goza de prioridad entre sus inferiores a ella, la Constitución Política del Estado. Posteriormente, los convenios internacionales, y por debajo serían los códigos, el código de comercio, el código tributario. Seguido, las leyes también de eso. La ley 2492. Después estaríamos hablando de los decretos supremos. Por ejemplo, el decreto supremo ITEL 21532, el decreto supremo 24054, y el decreto supremo del RC-IVA el 21531. Y inferiormente a ello estaríamos hablando de las resoluciones ministeriales. Muy por debajo también de ellos ya estarían las resoluciones normativas y administrativas. Por ejemplo, la resolución normativa 10-0037-07. Y por último estaríamos hablando de las ordenanzas municipales. Ok. ¿Saben por qué un poquito les amplifico a que ustedes puedan participar oralmente? Porque aquella persona, aquel estudiante que participa y oralmente expresa, se va a dar cuenta que posteriormente y va a recordar su participación y se le queda la conceptualización.
se le queda la parte normativa tributaria. Y más que todo esto me sirve para que ustedes coadyuven dentro de su carrera estudiantil universitaria a promover, a ser auxiliares de docencia. Auxiliares de docencia significa incorporar en mi hoja de vida lo que ha significado, aparte de ser estudiante, he sido auxiliar de cátedra. Fíjense, cualquier empresa que quiera contratar de mis servicios va a verificar cuál es tu hoja de vida. He sido auxiliar de docencia. ¿De qué materia? De la materia tributaria. Fíjense cómo voy incrementando mi hoja de vida. Entonces, un poquito que yo voy estableciendo estos aspectos, porque inclusive, ¿no? Para las olimpiadas en materia tributaria siempre han sobresalido mis estudiantes. Para efectos de exámenes de competencia para auxiliares de docencia, siempre han sobresalido mis estudiantes. Entonces, un poquito que tienen que ponerse ese énfasis en conocimiento general para mi proyección profesional, pero también que pueda coadyuvar para que yo pueda sobresalir en el sentido de darme la opción posterior de poder coadyuvar para un examen de competencia para ser auxiliar de cátedra. Y saben, a medida que ustedes van captando la base, eso se les va a quedar. Y posteriormente que finalicemos, ahí se van a dar cuenta, tengo afinidad con esta materia, me gusta la parte tributaria, ya proyectarme para una especialización. Por eso que a veces yo pido su participación. No me importa a mí si el concepto es cerrado, porque estoy para guiar, estoy para coadyuvar y poderle hacer entender al estudiante que no es por ese camino, es por este camino. Pero si uno se queda con la idea de que pues no participa, se va a quedar con esa conceptualización errónea y podrá después absolver en la vida profesional, en la práctica profesional, harto bien difícil, ¿no? Entonces, por eso que coadyuvo yo con ustedes en el sentido de que estamos yendo por partes, explicándoles, como dicen otros, con chuis, para que me entiendan, y a medida que vamos avanzando en materia, no se les haga a ustedes muy difícil el hecho de que no le he entendido o no le entiendo, ¿no? De manera tal que para ustedes sea algo facilito, algo que puedan digerir, algo que puedan entender. Entonces, para eso es que yo pido a veces, a ver, en sus palabras, explíquenme lo que ya he expuesto yo. Y de todos sus compañeros que han expuesto, fíjense que ya ha prevalecido el respaldo normativo. Ya se les va quedando el respaldo normativo cuando hablamos de la jerarquía normativa. Y esto que estamos analizando respecto de conceptos, respecto de las graditas que hemos analizado, respecto de lo que estamos viendo, que por qué importante para el Estado, y ahora viendo la jerarquía, eso en cualquier examen de competencia siempre se va a dar como pregunta. Y ustedes ya van a tener la respuesta. Y no solamente la respuesta teórica, sino la respuesta complementada con normativa. Para eso un poquito que los voy reconduciendo por ese camino. Porque en materia tributaria, cuando ya un poquito más maduren, se van a dar cuenta que la auditoría había sido eso. Observar, pero complementando con normativa tributaria. Yo, auditor, voy a observar a la empresa que no está dando cumplimiento a la norma tributaria, pero ¿en qué parte dice? Para que lea la empresa. Por eso que hago hincapié, al menos en mis paralelos, que le den gran importancia a lo que significa el que les diga a cualquier otra persona dónde dice, y anticipen esa pregunta, ¿no? Al emitir su concepto, respalden con norma y anticipen a esa pregunta que les puede llegar, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Estamos bien? Entonces, ahí hago hincapié, aquellos estudiantes, mis estudiantes tienen que sí someterse a un examen de competencia para obtener un logro en su carrera universitaria. Y ese logro es incorporar a su hojita de vida el auxiliar de docencia en materia universitaria.
Cualquier persona que vea va a decir que este estudiante sí era estudioso porque ha llegado a ser auxiliar de cátedra, auxiliar de docencia. Y auxiliar de docencia, adicionalmente a mis conocimientos, significa ganarme unos pesitos para poder solventar mis estudios. Y por eso que yo hago hincapié, una vez que finalicen para el siguiente año, sí o sí, algún porcentaje de estudiantes de este paralelo se tienen que presentar para auxiliar de cátedra. ¿Han visto ustedes? No es difícil, ¿no? No es difícil. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. 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 ¿Voluntario o voluntaria? A ver, Yo, licenciado, me Sonia abre Sinian. pantalla, Sonia. Bueno, licenciado, buenos días. Buen día. Bueno, analizando esto, de acuerdo a lo dispuesto con el parágrafo segundo del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada con el parágrafo primero del artículo quinto de la Ley 2492, que esta dispone la jerarquía normativa de Kernel, en donde dice que la Constitución Política del Estado es la norma principal o la norma madre, que es la más importante, y donde viene también o están los convenios, por consiguiente vienen los convenios internacionales o tratados que son autorizados y aprobados por el Poder Legislativo, y continuamente están los códigos que están allí, por ejemplo, como el Código de Comercio, Código Tributario, eso. Luego vienen las leyes, que son las obligaciones tributarias. Y en las leyes están, por ejemplo, como la ley 843, la ley 1606, la ley 3446, que son relacionados a los ITFs. Y luego vienen los decretos supremos, que estas profundizan en sí las leyes, que son la reglamentación de la ley en sí. Ahí, por ejemplo, podemos tener como el decreto supremo 21530, que habla del IVA, de los impuestos, el impuesto al valor agregado. También habla del IT, que son el impuesto a las transacciones, del IUE. Más que todo se relaciona con los impuestos. Luego vienen las resoluciones ministeriales. Por consiguiente, viene la resolución normativa y administrativa. Lo siento, Lisa. Y por último, tenemos las ordenanzas municipales, que habla de las tasas, lo siento, Lisa, Vamos y bien. patentes que son aprobados por el Senado Nacional. Lo siento, Lisa. Ok, no, te agradezco, Sonia. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben qué me alegra a mí? El hecho de que ustedes ya puedan. ¿Se han dado cuenta? Están explicándome la jerarquía normativa. Y si los demás estudiantes o compañeros de Sonia se han dado cuenta, cuando suena exquisito cuando hablo con Norma, ¿no es cierto? Porque podría yo hablar, la jerarquía normativa está, de acuerdo a lo que dispone la norma, está dada por la Constitución Política del Estado, los convenios, los códigos, las leyes, pero suena hueco cuando ustedes explican teóricamente, pero ¿y en qué te basas? ¿Y en qué te basas? ¿Se dan cuenta? Ahí recién me darán la razón de decirme, pero ¿por qué nos exige tanto la normativa si no estamos estudiando para ser profesionales en derecho? El abogado debería saber. No, 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 no. El que se especializa en materia tributaria es casi semi-abogado, les he dicho, porque tiene que saber y conocer la norma tributaria. El auditor no va a estar en función del profesional en derecho, es al revés. El profesional en derecho está en función del auditor porque el auditor analiza, genera lo que significa en números la deuda tributaria, el incumplimiento de obligaciones tributarias que puede tener el sujeto pasivo. Entonces, para mí, por eso es que cuando ustedes se expresan ya, para mí al menos es una alegría de que son los primeros cimientos en materia tributaria cuando ustedes expresan el respaldo normativo. El respaldo normativo. Voluntario, voluntario. Licenciado, disculpe, quería hacerle una pequeña pregunta. A ver. En la base tenemos a las ordenanzas municipales, licenciado, y estamos hablando de las alcaldías o gobernaciones, licenciado, y en aquí igual prevalece su autonomía para dictaminar
normas que favorezcan a las mismas? Sí, es decir, esto que estamos viendo, solamente estamos conociendo la estructura, la jerarquía. O sea, tienen que ponerse a la cabecita de que lo que está expuesto en un decreto, que es un impuesto de un impuesto nacional, su reglamentación, no puede estar por encima de la ley. O sea, un decreto no te puede modificar, no te puede incorporar lo que está dispuesto en la ley. Cuando tú me hablas de patentes, tasas municipales, ¿sí? Si bien está en la base de la jerarquía, pero ¿quién lo genera? ¿Qué jurisdicción lo genera? El gobierno municipal. No puede generar la administración tributaria, ¿no es cierto? Una tasa o patente porque la misma no le compete, no es su jurisdicción. La jurisdicción es nivel municipal. Y cuando estamos exponiendo esta pirámide de Kernel, lo único que estamos estableciendo en función de las jurisdicciones que sean de competencia, la estructura, la jerarquía. Por eso les decía, comparen esta jerarquía con la jerarquía de una empresa. El mensajero no es el mandamás, ¿no es cierto? El mensajero tiene su función, pero no podría ser el mensajero, no podría estar orgánicamente dentro de una empresa, tener mayor responsabilidad que el gerente. A eso me voy. Cuando van ustedes a una empresa, ¿cuál es la máxima autoridad de una empresa? El gerente general. El gerente general. Y ese gerente general es el que delega, da las directrices a sus gerentes de área. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad dentro de una empresa? El gerente general. Lo mismo sucede en la norma tributaria. ¿Cuál es la norma principal por encima de todas? La Constitución Política del Estado. Es como que si fuese el gerente general. Estamos estudiando solamente esa parte, no las competencias que deban emitir. Eso posteriormente las vamos a ver, pero ya en mi cabecita está tasas y patentes municipales. ¿Las emite quién? A través de ordenanzas municipales, el gobierno municipal. Esa es competencia del gobierno municipal. Pero dentro de la estructura jerárquica normativa tributaria, ¿cómo está establecida? En el último acápite. Una ordenanza municipal no puede estar por encima de una ley. No puede estar por encima de un decreto. ¿Vamos bien? Está bien, licenciado, gracias. Ok. A ver, cuando hablábamos de convenios internacionales, en materia tributaria se establecen convenios internacionales para evitar la doble imposición. Es decir, que se cobre impuestos en el otro país y también se cobre los mismos impuestos en Bolivia. Entonces, para evitar esa doble imposición, lo que se hace es firmar convenios para evitar doble imposición. Y estos convenios que se tienen, como por ejemplo, les digo, ¿no? Tenemos con Inglaterra, ¿sí? Tenemos con Argentina, tenemos con Francia, tenemos con Suecia, tenemos con España, tenemos con Alemania, tenemos con la Comunidad Andina de Naciones que la conforman Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. No son muchos países con los que tenemos convenios internacionales, al menos en materia tributaria, respecto a evitar la doble imposición. Y esos convenios que les he dicho están refrendados por el Poder Legislativo, pero son contados. No es que tenemos convenios con todos los países del mundo. Eso vamos a ver más adelante porque esos convenios tienen cierta analogía respecto del sujeto país o del sujeto pasivo respecto de su residencia. ¿Vive en Bolivia o vive en Argentina? Cuando se establece transacciones entre Argentina y Bolivia, ¿dónde deberá cumplirse con la obligación tributaria? ¿En Bolivia o en Argentina? Para eso nos sirven los convenios internacionales relacionados con materia tributaria. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, un poquito
dense tiempito ustedes en casa a lo que estamos haciendo. Estamos avanzando paso a pasito y vayan un poquito recopilando. Ven el cuadernito y ustedes mismos empiecen a dar la conceptualización. ¿Sí? Un poquito que se van alimentando, retroalimentando lo que hemos avanzado. Es decir, ahora ustedes ven la pirámide y al ver la pirámide, ustedes incorporen con sus propias palabras y la explicación de lo que significa ese esquema. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Antes de irnos, a ver, veamos. Nosotros somos el paralelo E, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Denme un minuto. 203. Antes de irnos, a ver. Sander Aguilar. Buen día, licenciado, presente. Paola Alberto.